Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. En este canal tenemos la intención de ir mostrándote poco a poco los diferentes tipos de números que existen, algunos bastante especiales. Y en primer lugar, me gustaría mostrarte los que son más interesantes, en mi opinión, que son los números perfectos. Un auténtico misterio matemático. En el vasto universo de las matemáticas existen ciertos números que destacan por su singularidad y belleza. Uno de estos grupos especiales son los números perfectos, una categoría fascinante que ha intrigado a los matemáticos desde hace miles de años. ¿Pero qué tienen de especial? ¿Por qué los llamamos perfectos? La respuesta no solo está en su definición, sino en la armonía que parecen encapsular. Los números perfectos no son solo una curiosidad matemática, están ligados a conceptos fundamentales, a preguntas aún sin respuesta y, sorprendentemente, a las raíces mismas de la matemática. En este vídeo exploraremos qué son los números perfectos, cómo se descubrieron y por qué siguen siendo un misterio incluso hoy. Prepárate para un viaje por la historia, la lógica y la belleza matemática. Para entender qué hace tan especiales a los números perfectos, primero necesitamos definirlos. Un número perfecto es aquel que es igual a la suma de todos sus divisores propios. Los divisores propios son aquellos números que lo dividen exactamente, excluyendo el propio número. Tomemos como ejemplo el número 6, que es el primer número perfecto. Los divisores de 6 son 1, 2, 3 y 6. Pero claro, los divisores propios del 6 serían simplemente el 1, el 2 y el 3. Si sumamos dichos divisores propios, 1 más 2 más 3, daría como resultado 6, que es ese propio número perfecto. Otro ejemplo es el 28. Sus divisores propios son el 1, el 2, el 4, el 7 y el 14. Efectivamente, al realizar la suma 1 más 2 más 4 más 7 más 14, el resultado es 28. Esta propiedad de ser igual a la suma de sus divisores propios es lo que le da su nombre de perfectos. Parece como si estos números estuvieran en un equilibrio matemático único. Aunque la definición parece sencilla, los números perfectos son extremadamente raros y tienen propiedades que los hacen realmente únicos. Hasta ahora, solo se han encontrado unos pocos números perfectos y cada uno de ellos es un auténtico tesoro matemático. Los números perfectos no son un descubrimiento moderno, tienen una historia que se remonta a la antigüedad. Los matemáticos griegos, fascinados por la idea de la armonía y el equilibrio en el universo, fueron los primeros en estudiar estas curiosas propiedades. Entre ellos, Euclides, uno de los matemáticos más influyentes de la historia, fue quien describió formalmente cómo generar algunos números perfectos utilizando los números primos. En su obra Elementos, Euclides estableció una fórmula que relaciona los números perfectos con los números primos de Mersenne. Estos son primos que se pueden expresar de la forma 2 elevado a n menos 1, donde n es un número natural. Si un número de esta forma resulta ser primo, al multiplicarlo por ese valor se genera un número perfecto.
En la antigüedad, los números perfectos no solo eran objeto de estudio matemático, sino que también tenían un significado filosófico y espiritual. Los antiguos griegos los consideraban un símbolo de perfección y armonía universal. Más tarde, en la Edad Media, los teólogos cristianos vieron en los números perfectos un reflejo del diseño divino. Por ejemplo, argumentaban que el número 6 era perfecto porque Dios creó el mundo en 6 días. A pesar de este simbolismo, los números perfectos siempre han estado rodeados de misterio. Durante siglos, los matemáticos se preguntaron: ¿existen más números perfectos? ¿Son todos pares? ¿Hay un patrón detrás de ellos? Estas preguntas no solo guiaron investigaciones matemáticas durante siglos, sino que muchas de ellas permanecen abiertas hasta hoy. Los números perfectos tienen propiedades matemáticas fascinantes y son increíblemente raros. Hasta ahora solo se han identificado unos pocos números perfectos y cada uno de ellos parece encerrar un misterio matemático. Veamos algunos ejemplos y propiedades que los hacen tan interesantes. Los primeros números perfectos conocidos son el 6, que lo hemos comentado antes, y el 28, que también lo hemos comentado antes. Ya el siguiente número perfecto sería el 496, cuyos divisores propios son el 1, el 2, el 4, el 8, el 16, 31, 62, 124 y 248. Efectivamente, si se realiza la suma de todos esos divisores propios, el resultado sería 496. El siguiente número perfecto al 496 sería el 8128. Este es el cuarto número perfecto, con divisores propios que suman exactamente su valor. Estos números no solo son escasos, sino que además tienen un patrón sorprendente. Todos los números perfectos conocidos hasta la fecha son pares. Esto plantea la lógica pregunta: ¿existen números perfectos impares? Dentro de los números perfectos hay algunas propiedades muy interesantes. Por ejemplo, la mencionada anteriormente conexión con los números primos de Mersenne. Todos los números perfectos pares conocidos están relacionados con los números primos de Mersenne a través de la fórmula de Euclides. Otra propiedad es la distribución extremadamente rara. A medida que los números aumentan, los números perfectos se vuelven mucho más difíciles de encontrar. Hasta ahora, en pleno siglo XXI, se han identificado solamente 51 números perfectos pares, el último de los cuales tiene más de 49 millones de dígitos. Este hallazgo, como es obvio, fue posible gracias a la informática moderna. Y como tercera propiedad, la relación con los números amigos. Los números perfectos están relacionados con este tipo de número tan especial conocido como números amigos y de los que os hablaremos en el futuro, en otro vídeo, que son dos números cuya suma de los divisores propios de uno es igual al otro. Aunque son diferentes, esta conexión refleja la profunda relación entre la estructura de los divisores y la naturaleza de los números. Y ahora viene la gran incógnita: ¿existen números perfectos impares? Aunque los matemáticos han buscado durante siglos, hasta ahora no se ha encontrado ningún número perfecto impar. De hecho, muchos sospechan que no existen, pero no se ha podido demostrar matemáticamente.
Esta pregunta sigue siendo uno de los misterios abiertos más antiguos de la teoría de números. Por lo tanto, a día de hoy tenemos una hipótesis, una conjetura, que es que no existen números perfectos impares, pero el ser humano, la matemática, todavía no ha sido capaz de demostrar rigurosamente esta afirmación. Aunque los números perfectos tienen raíces en la matemática antigua, su relevancia no se limita al pasado. Estas fascinantes entidades siguen desempeñando un papel importante en áreas modernas de la matemática y la informática. Además, su estudio plantea preguntas fundamentales sobre la estructura de los números y la naturaleza misma de las matemáticas. La relación entre los números perfectos y los números primos de Mersenne sigue siendo un área activa de investigación. Los números primos de Mersenne, esenciales para generar números perfectos pares, tienen aplicaciones en campos como la criptografía, donde la dificultad de factorizar números grandes es la base de muchos sistemas de seguridad digital. Cada descubrimiento de un nuevo número primo de Mersenne amplía nuestro conocimiento sobre los números perfectos. La búsqueda de números perfectos ha impulsado el desarrollo de algoritmos y programas de computación de alto rendimiento. El proyecto Great Internet Mersenne Prime Search, conocido como GIMS, que utiliza miles de ordenadores en red, ha sido responsable de descubrir los números perfectos más grandes conocidos hasta la fecha. Este tipo de colaboración demuestra cómo los problemas matemáticos antiguos pueden motivar avances tecnológicos modernos. Los números perfectos también tienen un valor educativo y cultural. Son un excelente ejemplo de cómo conceptos aparentemente simples pueden llevar a preguntas profundas y desafíos no resueltos. Los números perfectos son a menudo introducidos en las aulas para inspirar a los estudiantes a explorar las matemáticas más allá de los cálculos básicos. La pregunta sobre la existencia de números perfectos impares es sin duda uno de los misterios más antiguos en la teoría de números. Resolver esta cuestión no solo aportaría un nuevo capítulo a la historia de las matemáticas, sino que también podría tener implicaciones para otras áreas de estudio. El hecho de que todavía no tengamos una respuesta definitiva demuestra que, incluso en el siglo XXI, las matemáticas siguen siendo un campo lleno de preguntas y sorpresas, muchas más de lo que cualquier persona media se podría imaginar. Los números perfectos son un ejemplo brillante de cómo las matemáticas combinan simplicidad y profundidad. Aunque su definición es sencilla, un número igual a la suma de sus divisores propios, su rareza y las preguntas que plantean los convierten en un tema fascinante tanto para matemáticos como para quienes aman la belleza de los números. Desde los antiguos griegos hasta la actualidad, los números perfectos han simbolizado equilibrio y perfección. Su conexión con los números primos, su aparición limitada y su relación con conceptos como los números de Mersenne nos recuerdan cómo las matemáticas tejen una red, como si fuera una tela de araña, de relaciones inesperadas, pero lógicas. A pesar de los siglos de estudio, el misterio de los números perfectos sigue vivo. No sabemos si existen números perfectos impares, ni cuántos más podremos descubrir en el futuro. Sin embargo, esa incertidumbre es parte de lo que hace a las matemáticas tan emocionantes. Cada nueva pregunta nos lleva a un nivel más profundo de comprensión. Los números perfectos son una ventana al infinito potencial de las matemáticas, un recordatorio de que incluso los problemas más antiguos pueden seguir inspirándonos y desafiándonos. Los números perfectos
no son solo un enigma matemático, sino también un símbolo de cómo las matemáticas reflejan la perfección y el misterio del universo. Y hasta aquí, querido oyente, este episodio de Matemáticas para dormir. Espero que te haya resultado interesante y te pido que nos dejes un like y que nos sigas para más contenido matemático de calidad. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para dormir. Un fuerte abrazo.